Muy buenas noches. Bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Esta semana tuvimos un evento que nos parece que fue muy relevante, que ha sido el tratar de hablar sobre el país, sobre El Salvador, ver cómo podemos hacer para que el país vuelva a crecer. Discutíamos si teníamos un buen futuro o no, si esto era una utopía o si es una realidad. Y creemos pues que es un tema muy relevante y por eso tenemos a tres buenos amigos, tres invitados para esta noche. Pepe, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Placer, Luis. Johanna, muchas gracias también. Un gusto. Y Miguel Ángel, muchas gracias Miguel Ángel Gracias, por estar Luis. con nosotros. Con los tres estuvimos participando esta semana en el seminario que organizó Luis Membreño Consulting y vamos directo, si quieres, al tema. Pepe, tú eres panameño, tú has trabajado en el Canal de Panamá por más de 10 años hasta la semana pasada justamente. ¿Y por qué no nos cuentas un poco cómo ha hecho Panamá para tener ese éxito y ese desarrollo tan importante que muchas veces de El Salvador nos da bastante envidia de la buena, pero además lo vemos como que sí ha sido por muchísimo tiempo que ha venido Panamá así, ¿verdad? Pero ¿cómo ha sido ese desarrollo? Sí, como señalé el día martes, Luis, yo creo que es una conjunción de factores. Por un lado, se ha dado un crecimiento sostenido en diferentes sectores de la economía, cosa que es buena porque nos ha inmunizado ante los vaivenes del mundo. Y por otro lado, los temas vitales para que se diera el crecimiento se convirtieron en temas de Estado. Llámese, por ejemplo, el Canal de Panamá, llámese la definición de una estrategia marítima. Y creo que esas dos cosas, unido pues al hecho de que finalmente tuvimos la oportunidad de administrar y manejar el canal, que ha dado muy buenos rendimientos al país, fueron el nervio motor para que se diera este crecimiento sostenido durante los últimos 10 años. Muchas veces uno cree que Panamá crece porque tiene un canal, ¿verdad? Y entonces decimos los salvadoreños, no tenemos un canal y no podemos replicar un modelo. Pero ¿cuál ha sido la clave de ese consenso que ha logrado Panamá sobre cómo desarrollarse? Sí, yo pienso que utilizando el canal y sobre todo la posición geográfica, nos potenciamos en ello para desarrollar un nodo logístico. Y así como se ve, por ejemplo, la actividad del canal, de igual manera las zonas francas han tenido un crecimiento muy bueno. Decía yo en ese foro del martes que la zona libre de Colón es hoy la segunda zona más grande del mundo, después de Hong Kong, que ha hecho una actividad muy interesante de trasiego de mercancías y también de reempaque. Y de la misma forma se ha dado un crecimiento en el transporte aéreo. Copa se ha convertido en un jugador principal en lo que es el transporte de pasajeros en toda América. Originalmente pasaban por el aeropuerto un poco más de 700,000 personas. Muy pronto vamos a llegar a 8 millones de personas. Y eso ha creado una masa crítica que ayuda inclusive a potenciar el país como un destino turístico. Entonces al final se han ido conjugando en una serie de factores, lo que nos ha permitido tener crecimiento en diferentes sectores de la economía, cosa que es muy buena. Tú nos comentabas también de la explotación del oro. Nosotros tenemos un poco de oro acá en El Salvador y hemos estado en una gran discusión que yo diría que es bastante ideológica también sobre si debemos de explotar o no la minería. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes con el oro? Sí, mira, la minería yo creo que siempre va a ser un tema controversial. En Panamá yo creo que lo que se ha decidido es la explotación minera, tratando de mitigar el riesgo hacia el medio ambiente. En el caso del oro, las minas no tienen un impacto directo en asentamientos humanos. Las compañías que están haciendo la minería y comercializando el producto se han adherido a los requerimientos ambientales. Ahí ha habido éxito. En otros casos, probablemente sea la misma controversia de El Salvador u otro país que está tratando de hacer explotación minera. Tenemos unas minas de cobre que, en teoría, son los yacimientos más grandes
después de Chile, y la discusión ahí, por eso miras abiertas, se ha dado por 20 años. Creo que hay que ir muy cuidadoso con la explotación minera, pero no por eso se debe evadir la oportunidad de desarrollar un sector que bien hecho puede crear riqueza. Johanna, en El Salvador hemos estado discutiendo por bastante tiempo cómo crecemos, ¿verdad? Cómo logramos nosotros tratar de replicar de alguna manera modelos como el panameño, el costarricense, otros países. Tú has estado trabajando en una iniciativa de cómo hacemos para volvernos más competitivos. ¿Cómo va avanzando esto? ¿Crees que tengamos una perspectiva más positiva en ese sentido? Efectivamente, hemos creado 4 mesas de trabajo a donde están empresarios, académicos, diferentes miembros de la sociedad civil, y lo que se ve que es una sed por toma de acción. Entonces ya se conformaron estas 4 mesas y ya se llegó a la etapa se superó la etapa de diagnóstico, la etapa de propuestas de qué medidas se deberían de promover, y ya estamos entrando en la etapa de buscar cómo se implementan. Son muchas de ellas medidas de país, medidas de nación, y sí requiere un esfuerzo importante para que se lleven a cabo, pero sí vemos un entusiasmo de la gente de querer llegar a la acción y dejar no solo la discusión, sino que a llegar a medidas concretas. Conversábamos con Pepe hace un rato que Panamá tiene un modelo que ha venido desarrollando para lograr una mayor competitividad, y como Nicolás Cerrito Barleta ha estado participando en eso. ¿Qué podemos aprender nosotros de esa experiencia? Creo que la experiencia de Panamá es muy importante porque ha sabido reconocer cuáles son sus ventajas, no solo geográficas, sino que también de su gente, a qué se quieren dedicar, y se han puesto a trabajar en ello. Yo creo que El Salvador también sabe, de cierta manera, cuáles son sus ventajas y cómo debe trabajar en un concierto con el resto de países de Centroamérica para poder impulsar exportaciones, atraer inversiones. Sin embargo, a veces regresamos a algunas discusiones anteriores que nos pueden desviar un poco de la necesidad de poder seguir adelante. Fuimos a Panamá a conocer la iniciativa de competitividad. En esa ocasión me comentaban que cerca de 14 mesas tienen ellos ya abiertas, se reúnen anualmente y promueven medidas año con año. Es una experiencia muy exitosa de la cual creo que podemos aprender muchísimo. Miguel Ángel, Simán FUSADES ha venido desarrollando una serie de esfuerzos en años anteriores en la medida que va a haber un cambio de gobierno y ha desarrollado los planes quinquenales. ¿Está haciendo algo similar FUSADES ahora con vista al 2014 y esto de la competitividad que también es parte de eso? ¿O cómo se está proyectando FUSADES hacia el 2014? Efectivamente, Luis, a lo largo de estos años FUSADES lo que ha buscado es llenar los espacios aportando propuestas de política pública en beneficio del país, en beneficio de este desarrollo que todos estamos buscando, que conlleve pues beneficios a todos los salvadoreños. Y en ese esfuerzo continuamos aportando propuestas de política pública. Nuestra labor en FUSADES pues, es una labor de estar vigilantes, observando cómo se está comportando el desarrollo económico y social del país para estar ofreciendo recomendaciones. Y lo que nos interesa es tener los debates apropiados en nuestro país para tomar las decisiones apropiadas. Efectivamente, cuando uno ve lo que Pepe comentaba en el evento de esta semana sobre Panamá, cómo ellos toman decisiones estratégicas, decisiones que definen rumbo, ciertamente nos están dando una lección a nosotros de cómo definir rumbo, de cómo hacer apuestas estratégicas, apuestas de país. Y en ese sentido, en FUSADES venimos hablando de lo mismo. El país necesita hacer apuestas para definir rumbo y que todos de alguna manera nos alineemos, invirtamos, generemos crecimiento, generemos oportunidades de trabajo y que sigamos hacia adelante, que podamos trascender de todas estas discusiones políticas que de alguna manera nos distraen, nos generan ruidos y lo que queremos es ver al país progresar y ponérsele al lado a Panamá ciertamente. Pues nos preocupa la verdad en el país que tenemos un crecimiento muy bajo, ¿verdad? Y que además pues hay una cierta desaceleración adicional. ¿Qué crees, Miguel, que debería hacer El Salvador para lograr
generar una senda de crecimiento más acelerado a largo plazo y de manera sostenible? A ver, yo creo que son varias cosas que se tienen que trabajar y ciertamente dentro de estas creo que lo más importante es, de nuevo, si hay demasiado ruido ahí afuera, hay un ámbito de caos que de alguna manera no nos permite generar confianza a las inversiones. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer los salvadoreños es ya bajar el volumen y sentarnos a platicar, sentarnos a conversar, ponernos de acuerdo en cosas básicas. Y yo estoy seguro que por más difíciles que sean las discusiones y los debates, si logramos ponernos de acuerdo en las cosas básicas, se construye un nivel de confianza para poder discutir temas más álgidos. Yo creo que ese es el primer paso, bajar el volumen, eliminar los ruidos, sentarnos a dialogar, sentarnos a platicar. Ciertamente, Panamá nos da el ejemplo de tomar decisiones, de apuestas estratégicas basadas, como decía Johanna, en aquellas ventajas competitivas que como país ofrecemos. Discutamos cuáles son esas ventajas competitivas y apostémosle fuertemente. Ciertamente El Salvador ofrece muchas oportunidades. Lo que no estamos ofreciendo, y hay que decirlo claramente, es el ambiente adecuado para fomentar las inversiones que inversionistas nacionales, así como también extranjeros, pudieran estar desarrollando y catapultando el desarrollo del país. ¿Y cómo hacemos para generar ese ambiente? O sea, ¿qué habría que hacer para lograr que los políticos comprendan que tienen un rol fundamental en esto? Bueno, esa es la parte difícil. Desde FUSADES nosotros creemos que lo más importante es participar en todos los espacios que tengamos oportunidad. Creemos que hay que llevar un mensaje claro, un mensaje aterrizado, de lo que el país necesita. A veces te escuchan, a veces no, pero en la medida que somos consistentes, llenando esos espacios, dando nuestras opiniones, yo creo que eventualmente podemos calar y permear en el pensamiento de muchos en la clase política. Es parte de hacer un trabajo de conciencia, de concientización, quisiera decir, particularmente entre los líderes políticos, entre los diferentes jerarcas del gobierno, entre los partidos políticos, ¿verdad? No es un trabajo fácil. Los beneficios que se buscan de corto plazo y los beneficios partidarios muchas veces confunden cuáles son las prioridades y eso a veces nos dificulta este proceso de concientizar, pero hay que seguir adelante. Pepe, a la vuelta de los comerciales, tal vez nos cuentas cómo logró Panamá el lograr definir un camino a largo plazo, independientemente de los gobiernos y de los cambios de gobierno y de signo político que hay, ¿verdad? No nos cambie, en un momento estamos de nuevo con 361 grados.